instancia está la ecuación canónica. Esta ecuación canónica actualizada para aplicar el método de Laplace. ¿Qué notan diferente a la ecuación canónica que ustedes deben de conocer del método de la corriente circulante de malla que vieron allá en el curso de 6CD? ¿Qué ven de diferente? ¿Aparecen las fuentes aparentes? Es correcto, aparecen fuentes aparentes o dependientes de voltaje para la bobina y para el capacitor. ¿Qué otra cosa ven? ¿Qué otra cosa ven? ¿Que está en función de ese? Que está en función de Laplace. Son las dos grandes diferencias. Que está en función de Laplace, las variables a determinar, que son las corrientes circulantes de las mallas, y evidentemente en función de las impedancias propias y mutuas de mallas. Este término particularmente es impedancia de malla. Cuando particularizo y digo que m igual con n, hablo de impedancia propia de malla. Y cuando digo que m diferente de n, impedancia mutua entre mallas. Jn, la corriente circulante de la malla. Va variando desde la primera hasta la última, para darme un sistema de orden m por n y una ecuación de planeamiento por cada malla independiente. Muy bien. Tengo impedancia por corriente, que me debe de dar ¿qué? ¿Qué me da? Voltaje. Impedancia por corriente. Voltaje. Finalmente, la ecuación canónica, ¿qué representa en lo general? ¿Qué representa? O sea, es impedancia por corriente, voltaje. ¿Qué es eso? Ley de Ohm. Ley de Ohm. Exactamente, ley de Ohm. Entonces, la ecuación canónica, que es la que me permite hacer el planteamiento de ecuaciones de comportamiento en cualquier sistema, en un plano bidimensional, es decir, un plano XY, y asignar una corriente circulante por cada malla independiente, me dice que es la ley de Ohm. No puede hacer otra cosa. Este método lo creó el doctor Enrique Bustamante Yaca, profesor emérito, muy ilustre, de Simesacatenco, con doctorados en el extranjero, en Harvard, me parece. Y este método se imparte en muchas facultades de universidades en México y también en el extranjero. Es un método muy general, un método muy noble en el sentido de su aplicación, muy ilustrativo, y es un método que ustedes a estas alturas deben de dominar muy bien. Sin embargo, voy a puntualizar y verificar que les hayan explicado en forma adecuada, con la profundidad y la calidad necesaria para que entiendan perfectamente el método y sean capaces de aplicarlo. ¿Ok? Entonces, repito, impedancia por corriente me da voltaje y no es otra cosa más que la ley de Ohm. Sin embargo, ya en toda su expresión completa de la ecuación canónica, me va a ayudar a plantear un sistema de ecuaciones de comportamiento de una red lineal activa con n número de mallas independientes o trayectorias cerradas, y voy a tener un sistema en primera instancia que sea consistente. Si observan, me dijeron ustedes mismos hace un momento que se van a crear aquí fuentes aparentes o dependientes de voltaje. En primera instancia tengo la de la bobina y en siguiente instancia tengo la del capacitor. Fuentes aparentes de voltaje. Es muy importante hacer ver que este método en su estructura del circuito, para poderlo aplicar, debe de estar compuesto por configuraciones tipo serie. Y obviamente, la configuración tipo serie, en este caso, debe de estar compuesto por impedancias transformadas a Laplace y fuentes aparentes o dependientes de voltaje manejadas en Laplace. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que podamos aplicar el método y tener en las mallas, en las ventanas, en las trayectorias cerradas, una ecuación por cada una de ellas, por cada malla independiente. En el mejor de los casos, el sistema va a salir consistente.
Consistente, hablando matemáticamente, significa que tengo el mismo número de ecuaciones que el número de incógnitas o variables a determinar, que en este caso serían las corrientes circulantes de malla. Las J son las variables a determinar. El método se aplica para arreglos tipo serie estructurados en mallas. Bien, si todo va bien, el sistema sale el mismo número de ecuaciones que el número de variables. Pregunto, ¿cuándo el sistema saldría inconsistente y por qué? Quien me lo explique se gana un punto para el tercer parcial. Es un método que ya conocen y que voy a aprovecharme de ese conocimiento para que podamos explicarlo más fácilmente y me lo puedan entender. ¿Quién me indica, por favor, el que se quiera ganar un punto? Cuando el sistema resulta ser inconsistente físicamente hablando y matemáticamente, ¿cómo lo resuelvo? ¿Alguien quiere participar? Ser cuando tenemos resonancia. A ver, un poco más fuerte, no escucho. ¿Podría ser cuando tenemos resonancia? No. 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 Tampoco. Siempre tienes que convertir todo a cajones de impedancia, siempre. Es decir, impedancia propia y mutua de elementos en el terreno de Laplace, para poder tener tu listado de todas las impedancias ZK, KDS en cajones de impedancias agrupados para poder implementar el método en su aplicación. Siempre. No, cuando hay inconsistencias y por qué. Ya dije que matemáticamente será cuando el número de ecuaciones no corresponda al número de variables. Si existen más variables o incógnitas por calcular que las ecuaciones, el sistema en primera instancia no tendría solución. Tendríamos que recurrir a algo. Pero quiero que me digan si recuerdan cuándo se dan físicamente estas inconsistencias y por qué. Adelante. A ver, Jacqueline, ¿qué opinas? No, pero es que también cuando tienen acoplamiento también se puede. ¿Podría ser cuando tenemos... Tú primero, compañera. A ver, uno por uno. ¿Quién quiere hablar? La compañera. La compañera Paola. ¿Primero yo? Ah, es como le hablaste de usted a tu compañero. Dije, a lo mejor es a mí. A ver, ¿Podría ser cuando Paola, tenemos... ¿Podría ser cuando tenemos efectos parásitos? ¿a qué le llamas efectos parásitos? Cuando se tienen, por causas de mal armado por la misma estructura del circuito, No, no, que no, se no, nos, no. que se nos No, crea, no, no. ¿no? No, nada de eso, nada de eso. No. Paola. No, son bien buenos para inventar ustedes, hombre. No, pues si está abierto y no hay circulación de corriente, pues entonces ya no hay una trayectoria cerrada y ya no es malla y ya no le planteo ecuación. O sea, como que de un plumazo borramos la posibilidad de aplicar el método. No, 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 no. Es un sistema que sí va a tener ecuaciones, que sí se han planteado, pero no coincide el número de ecuaciones con el número de jotas o corrientes circulantes de malla a calcular. Y entonces, si hay mayor cantidad de variables a determinar que ecuaciones, el sistema está inconsistente. Tengo que hacer algo. ¿No se los explicaron? A ver, pónganme atención.
Veo nuevamente la ecuación canónica. Obsérvenla todos. ¿Todos la tienen a la vista? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Aquí dice, una suma desde n igual con 1 hasta el número de mallas independientes. Es decir, voy a plantear desde la primera ecuación hasta la última. Y dice, impedancia ZMN de S por JN de S. Sobra decir que también la M va desde 1, 2, 3 hasta el número de mallas independientes para darme un sistema de orden M por N. Si son 2 mallas, desde Z1 hasta Z22. Si son 4 mallas, desde Z11 hasta Z44. J1, J2, J3, J4, etcétera. O sea, la aplicación de esta suma para darme un sistema de orden M por N. ¿Correcto? Bueno. En el primer miembro dije yo que había impedancia por corriente. Impedancia de malla por corriente circulante de malla. Y esto, en pocas palabras, es un voltaje. Este voltaje lo represento por todos los voltajes posibles que hayan en la malla, si es que planteo esto para la malla 1. Me puedo encontrar fuentes de voltaje, fuentes de corriente, fuentes aparentes de voltaje de una bobina, fuente aparente de voltaje de un capacitor. ¿Correcto? Y les voy a decir lo siguiente. Es algo tan simple, pero quiero que lo entiendan. Cada vez que les den una fuente de voltaje, les dan su voltaje, pero no su corriente. Y cada vez que les den una fuente de corriente, les dan como datos su corriente, pero no su voltaje. ¿Se entendió eso? Cada vez que me den una fuente de voltaje, me dan su voltaje, pero no su corriente. Cada vez que me den una fuente de corriente, me dan su corriente, pero no su voltaje. ¿No les dice nada esto? Que necesitamos considerar las resistencias internas de las fuentes. No. No, ahorita no voy a ver resistencias internas. No es el caso. Es algo más simple. A ver, con un ejemplo. ¿Qué hacían ustedes? Pongan en su dos mallas, malla 1 y malla 2. Todo dentro de una sola componente o parte separada. Es decir, pertenecen las dos mallas al mismo sistema. Todo el mundo va a entender que necesito una ecuación al plantearlo con la ecuación canónica, una ecuación de comportamiento para la malla 1 y otra ecuación de comportamiento para la malla 2. ¿Estamos de acuerdo? Dos mallas, malla 1, malla 2. Ecuación 1, ecuación 2. Todo planteado con la ecuación canónica. Tengo que igualarlo con lo que encuentre como elementos activos. Trátense de elementos reales, fuente de voltaje o fuente de corriente, o fuentes aparentes de voltaje debido a bobinas o fuentes aparentes de voltaje debido a capacitores. Observo la malla 1 y resulta que en esa malla solamente tengo una fuente de corriente y en la malla 2 no tengo nada de elementos activos. La ecuación 1 que sería Z11, J1 más Z1. Con la fuente de corriente. ¿En relación a qué? No me digas con la fuente de corriente porque no sabría con qué igualarlo. ¿A qué te refieres a decirme con la fuente de corriente? ¿Con la corriente de la fuente? ¿El elemento que sea mutuo? No. A ver, andan bien perdidos ahora, jóvenes, ¿por qué? Ya la entendí. Ok. A ver. La malla tiene una impedancia y una corriente circulante. Y si tiene una fuente en la entrada, entonces tendrá que igualarla con el voltaje de la fuente de corriente. Exactamente, con la caída de voltaje de la fuente de corriente, de acuerdo a su número de incidencia que le toque, ¿ok? Porque puede ser o positivo, puede ser negativo, todo dependiendo del sentido que tenga la subida de voltaje de la fuente de corriente en relación al sentido de la corriente circulante de la malla 1, a donde pertenece dicha fuente. ¿Y la malla 2 con qué lo igualo? Se parece a la calificación. Con 0 porque no tiene fuentes aparentes ni reales. Exacto. ¿Y cuántas variables tengo por determinar? ¿En todo el sistema? Sí, en el par de ecuaciones que tengo. 3.
3, ¿cuáles son? El voltaje de la fuente de corriente y las dos mallas circulantes. Las dos corrientes. Las dos corrientes. Las dos corrientes circulantes. La J1, la J2 y la caída de voltaje de la fuente de corriente. Acabo de decirles que si les dan una fuente de voltaje, les dan su voltaje, pero no su corriente. Y si les dan una fuente de corriente, les dan su corriente, pero no su voltaje. Entonces, si recuerdan que en el método de mallas, cuando aparece una fuente de corriente, necesariamente aparece una inconsistencia, porque desconozco su caída de voltaje de la fuente de corriente. Y esto representa una incógnita más por determinar. A ver, ¿ya se acordaron de eso? Entonces, cuando yo pregunto, ¿cuándo aparecen inconsistencias en el método de mallas? Bueno, aparecen en un sistema cuando aplique la ecuación canónica y plantee mi sistema de ecuaciones, cuando al menos un elemento general tipo serie contenga fuente de corriente. ¿Por qué? Porque no me dan su voltaje, solamente su corriente. ¿Tengo la caída de voltaje de la fuente de voltaje? Sí, pero la caída de voltaje de la fuente de corriente, no. Solo tengo su corriente. Del voltaje tengo su voltaje y su caída, pues es igualita en el sentido opuesto de la terminal positiva a la negativa, y ahí puedo apreciar cómo la denoto con signo positivo o negativo, dependiendo del número de incidencia que tenga respecto a la malla. ¿Queda claro? Sí. Jeff T. Ok, Jeff T, a ver. Quiero que te ganes un punto. Dime. Un elemento general tipo serie que contenga una fuente de corriente. Evidentemente su corriente que maneja es la corriente de esa fuente de corriente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque está en serie y es el elemento. Y tiene su fuente de corriente, entonces su corriente que maneja ese elemento, pues es la corriente de la fuente de corriente, valga la necedad. Cuando pertenece, bueno, primero, ¿a cuántas mallas un elemento, cualquier elemento general tipo serie puede pertenecer simultáneamente? ¿A cuántas mallas? Máximo. ¿No tiene límite? ¿Jeff T? Espera, estoy pensando. A 2 nada más, ¿no? ¿Me contestas o me preguntas? A 2. A 2, exacto, solamente a 2. Recuerden que comentamos que solamente este método se aplica en un plano bidimensional XY. No vemos corrientes circulantes saliendo hacia nosotros, sino está en un plano XY, en un plano bidimensional, de tal manera que vemos ventanas o trayectorias cerradas llamadas mallas y por cada una de ellas asignamos una corriente circulante de malla. ¿Está bien? Bueno, primero planteo eso. Cuando un elemento general tipo serie contiene una fuente de corriente y pertenece solamente a una malla, ¿cuántos valores posibles tengo de posibilidad de relacionar la corriente del elemento que contiene la fuente de corriente, es decir, la corriente de la fuente de corriente, con la corriente de esa malla? ¿Cuántos valores posibles puede tomar? Jeff T. 1. Bueno, aterriza en 1, pero ¿cuántas posibilidades tiene? Para la impedancia que está entre las dos. No hablo de impedancia. Hablo de cómo puedo relacionar la corriente del elemento que ya dijimos y aceptaste que manejaba la corriente de la fuente de corriente por tener esa fuente en serie. ¿Cómo puedo relacionarlo con la corriente de la malla a la que pertenece? Vamos a pensar que pertenece a la malla 1. ¿Cuántos posibles valores tengo de interrelacionar la corriente circulante de malla con la fuente de corriente? En todas sus posibilidades. 2. ¿Cuál y cuál? En sentido positivo y en sentido negativo. Perfecto, excelente, ya te estás ganando medio punto. Para que te ganes el punto completo. Segundo caso, la fuente de corriente puede pertenecer a 2 mallas. Tú me dijiste que como máximo pertenece a 2 mallas, ¿estás de acuerdo? Nunca puede pertenecer a más de 2. ¿Todo el mundo de acuerdo? Si pertenece a 2 mallas, ¿cuántos posibles valores puede tomar? 4. Dímelos por favor y ya te ganaste el punto. En J1 puede ser positiva o negativa y en J2 puede ser positiva o negativa.
Dame 4 ecuaciones. Me dijiste 4. Ah, Mira, yo J1 te digo, te voy a decir cuando pertenece a una sola malla. La primera ecuación sería corriente de fuente de corriente, porque es un valor conocido, porque ya dije que si es una fuente de corriente te dan su corriente. Entonces, la primera ecuación sería corriente de fuente de corriente es igual a J1. O corriente de fuente de corriente es igual a menos J1. ¿Ok? Ahora Sí. tú pertenece a 2 mallas. Pues sería esas dos que usted ya dijo. No, para nada. A ver, déjame. No, ya sé. Corriente de la fuente de corriente es igual a ¿Sí? J1 más J2. Ok. Corriente de la fuente de corriente es igual a menos J1 más J2. Ajá. Corriente de la fuente de corriente es igual a J1 menos J2. Y corriente de la fuente de corriente es igual a menos J1 menos J2. Eso es correcto. Ya te ganaste un punto. Jefte Vázquez, Villaseñor, Jefte Manuel. ¿Ok? Más un punto. A ver, lo interesante. ¿Todo el mundo le entendió lo que dijo su compañero Jefte? Sí. ¿Sí? ¿Le entendieron? Ok. Entonces, que quede claro. Cualquiera de las dos situaciones anteriores me dan una inconsistencia. Cada vez que aparezca una fuente de corriente, en cualquier circunstancia, ya sea perteneciendo a una malla o simultáneamente a 2, me da una inconsistencia. Para el primer caso, pues está muy simple, solamente sustituyo el valor de la J, si vale menos IFI o más IFI. Para el segundo caso, ¿qué tendría que hacer cuando pertenece a 2 mallas? ¿Qué tengo que hacer? Ayala Cruz, Jenny, Jessica, ¿qué tendría que hacer? Se tiene que observar cuál es el elemento que está entre las 2 mallas. Pues el que contiene la fuente de corriente. ¿Qué debo de hacer? Y después, ¿Perdón? espere, Un poquito más fuerte, no te escucho. espéreme, profe, estoy viendo. Ajá. ¿Alguien que me quiera contestar? Se pueden presentar 4 casos. Acabamos de quedar con su compañero que se ganó el punto. Sí, ¿verdad? Cualquiera de los 4 casos. Pensemos en el primero. Cuando IFI es igual a J1 más J2, ¿qué tendría que hacer? ¿No saben? Diles, Jeff, ¿qué podemos hacer? ¿Cuándo qué? ¿O no me estás escuchando? Es que ya no escuché nada desde lo de Jenny. Pensé que era mi audífonos. Ya se los quité a la computadora. Ok. Cuando nos pasa alguno de esos 4 casos de los que mencionaste y con los que te ganaste un punto, ¿qué tengo que hacer? Se propone una ecuación adicional, ¿no? Esa ecuación adicional, ¿de dónde sale? Es la que te pido. La de la fuente de corriente. Ajá, ¿y qué harías? Vamos a pensar que el primer caso es de que IFI es igual a J1 más J2. ¿Qué haces? La idea es disminuir en 1 el número de variables, ¿no? Sí. Iguala ¿Qué se hace? J1 con el de la fuente de... Ajá. ¿Otra vez, Jenny? Se iguala la J1, bueno, la corriente 1 con la fuente de corriente. No, ¿cómo? O sea que J1 es igual a la fuente de corriente. Ajá. No. No, tendríamos que dejar una de las corrientes circulantes de malla en términos de la fuente y de la otra corriente, ¿no? Exactamente. Entonces la respuesta es despejar J1 o J2 y ponerlo en función de la otra de la que despejaste y de la corriente de la fuente de corriente conocida. Sustituirla en el sistema de ecuaciones y resolver, porque ya bajó el número de incógnitas a resolver. ¿Estamos de acuerdo?
Todo esto ya se los debieron de haber explicado allá en el curso de 6CD. Ya tenían que haberlo explicado. Sin embargo, aquí estoy recordando y reforzando los conceptos de este método. Díganme si hay alguna pregunta hasta aquí. Nos queda 1 minuto con 8 segundos de esta primer parte. ¿Hay alguna pregunta en relación a las inconsistencias y por qué se dan? ¿No hay preguntas? ¿Sí la entendieron? Yo creo que con un ejemplo quedaría más claro. Víctor Velázquez, perdón, ¿qué? Con un ejemplo quedaría más claro. Con un ejemplo. Bueno, ya llegará el momento del ejemplo. Ahorita estamos dando la parte teórica. Ok. Con el ejemplo ya veremos exactamente qué es lo que sucede. Vamos a pensar, bueno, te voy a explicar, Víctor, en función exactamente de lo que dije. 2 mallas. Y en la primer malla hay una fuente de corriente. Vamos a pensar que la corriente J1 va exactamente en el mismo sentido que el sentido de la corriente que aparece como fuente en la malla 1. La malla 2 es igual con 0. La primera ecuación quedaría